Warren Buffett, Michael Burry o George Soros coinciden muchas veces en la lectura que vemos sobre la economía. No están completamente alineados con ese mensaje de que va a haber un aterrizaje suave de la economía o de que todo va a ser tan maravilloso en la actualidad. Y si te digo que precisamente los tres, que son inversores altamente diferentes, con posicionamientos muy distintos, coinciden exactamente en un punto. Y el ejemplo más llamativo de los últimos tiempos, de los movimientos de cartera y irse completamente de la bolsa, lo vemos en Warren Buffett, que ya tiene, y lo hemos dicho por aquí en múltiples ocasiones, ya tiene más letras del Tesoro que la Reserva Federal. Ya tiene más de 234.600 millones de dólares en cartera. Warren Buffett no solo invierte en bolsa, Warren Buffett está en liquidez y en letras, y está en deuda. Ahí veis la gran apuesta de Warren Buffett. Y como veis, todos los grandes inversores coinciden en un punto. Pese al clima adverso de la actualidad, pese a la bonanza económica que pueda haber, pese al desastre a futuro que pueda haber, todos coinciden en lo mismo. Warren Buffett, Michael Burry o George Soros coinciden muchas veces en la lectura que vemos sobre la economía. Basta con ver sus declaraciones de los últimos meses para entender que no están completamente alineados con ese mensaje de que va a haber un aterrizaje suave de la economía o de que todo va a ser tan maravilloso en la actualidad. Y por eso han formado movimientos en sus carteras que describen a la perfección lo que está pasando. Ya sabéis que fundamentalmente este tipo de inversores invierte en bolsa y saca gran parte de esos rendimientos a través de la renta variable. Pero ¿y si te digo que precisamente los tres, que son inversores altamente diferentes, con posicionamientos muy distintos, coinciden exactamente en un punto? Pues acompáñame a lo largo de este vídeo porque te voy a contar algo maravilloso y fantástico que te va a llamar la atención, y sobre todo desde el punto de vista de la inversión y cómo estos inversores también sacan gran parte de sus rentabilidades a través de otras inversiones alternativas, y leyendo el contexto de la actualidad. Michael Burry, empezando por el primero y el que es más famoso por esas inversiones alternativas, ya sabemos que hizo gran parte de su patrimonio, de su explosión al alza de su cartera en la burbuja del año 2008. ¿Y cómo cimentó este gran comportamiento? Que efectivamente son inversiones alternativas. Pues Michael Burry esencialmente, y podéis verlo a través de la película de La Gran Apuesta, lo que hizo que ganase mucho capital dentro de su hedge fund fue invertir a través de credit default swaps vinculados al mercado inmobiliario. Todo esto se describe perfectamente en la cinta de hace ya unos cuantos años y que fue bastante premiada y que desde aquí recomendamos, por supuesto. Recordemos que Sion Capital decidió invertir en aquellos activos respaldados por hipotecas subprime. En esencia, para quien no lo pueda entender, lo que hacía él es que él compraba seguros sobre estos paquetes de hipotecas, anticipando que muchas de ellas se iban a impagar, y ante ese impago pues iba a cobrar esa prima. Burry después reconoció que muchas de las hipotecas empaquetadas en productos financieros estaban basados en préstamos de muy baja calidad y que estos colapsarían cuando los prestatarios no pudieran cumplir sus pagos. Al apostar contra esos títulos, obtuvo unos beneficios realmente espectaculares. Y claro, todo esto lo conocemos, pero ¿qué vincula en realidad a George Soros, a Michael Burry y a Warren Buffett? Pues que no lo sabíais, pero como os digo, tienen en común que abordan de vez en cuando este tipo de estrategias que van mucho más allá de la bolsa y lo dejan al margen, la renta variable. Y lo vamos a ver a lo largo del vídeo, cuáles son estas apuestas, qué potencial pueden tener este tipo de alternativas, donde para mí personalmente puede haber una gran alternativa diversificando la cartera pensando en el largo plazo y con el contexto actual y cómo se encuentran los mercados, y por qué hay que ir mucho más allá de la bolsa, sobre todo con un contexto en el que Warren Buffett, George Soros y Michael Burry están muy dudosos sobre el comportamiento de la economía en estos momentos. Lo podemos ver también a través de George Soros, este contexto en el que invierte en activos alternativos. Como bien sabemos, George Soros fue muy famoso por apostar contra la libra esterlina en los años 90 y sacando unas rentabilidades realmente espectaculares. También apostó contra la burbuja tecnológica de las .com, sacando grandes rentabilidades. Es decir, es un maestro también en este tipo de inversiones alternativas, más allá de su posicionamiento estructural en la cartera, que es el core y lo más importante dentro de sus movimientos. Un ejemplo de estas apuestas tan fuertes y de inversiones alternativas fue su posicionamiento en la deuda soberana durante la crisis de deuda de Latinoamérica en la década de los 80, hace ya mucho tiempo.
tiempo de esto, pero seguramente a muchos de vosotros os suena y a otros os lo cuento directamente, lo que hizo George Soros para obtener esa gran rentabilidad. Y además ahora ve un contexto en el que también se pueden aprovechar estas oportunidades a través de las crisis de deuda que pudieran emerger sobre el contexto actual. Porque no ve el panorama bien George Soros y por eso parte de su cartera la tiene alocada también en deuda y en préstamos. Y por eso es muy importante que como inversores particulares adoptemos también este posicionamiento estratégico o por lo menos tomarles de referencia para hacerlo. Yendo al kit de la cuestión sobre lo que hizo George Soros en la década de los 80, básicamente durante la crisis de deuda latinoamericana, en esos años, varios países de la región, como eran México, como Argentina y como Brasil, se vieron incapaces de cumplir con sus obligaciones de deuda externa, como también ha pasado mucho más adelante con países como Argentina, también replicando este movimiento, ¿no? Este periodo se conoció también como la década perdida de América Latina y fue una época que suscitó una gran volatilidad y una crisis económica brutal en la región. ¿Qué es lo que hizo George Soros? ¿Cómo se anticipó a todo esto y que os puede resultar de interés para ver si en el momento actual también se puede pescar en río revuelto? Pues aprovechó esta situación comprando deuda soberana, fijaos, a estos países a precios realmente bajos. Ojo, porque la deuda pública en estos momentos también podríamos decir que está a unos múltiplos muy reducidos en algunos casos. Pues en ese momento George Soros decidió este tipo de apuestas. ¿Qué ocurrió? Soros y otros inversores anticiparon que con tiempo o con el tiempo estos países renegociarían sus deudas y podrían recuperarse en valor y evitar en muchos casos el default. Digamos, el esquema que hay que hacer siempre para evitar en renta fija, que no impaguen la deuda. Entonces él se fijó en los tramos en los que había menos probabilidades de impago y más posibilidades de obtener un rendimiento a futuro y beneficiarse de toda esta especulación. Logró beneficiarse de ello. Logró obtener rentabilidades de doble dígito en este tipo de activos. Y Soros, muchas veces conocido por sus movimientos estratégicos en otra clase de activos, pero también en deuda, vio multiplicado su patrimonio. Entonces, no todo es la bolsa, ni no todo es pensar en el esquema que funciona a la mayoría de los inversores. Ellos, que son los grandes y los que se sientan en la mesa de los más importantes, han demostrado a lo largo del tiempo que se puede hacer de otra manera y que dentro de un portfolio, una cartera, también se puede asignar a otro tipo de activos. Y luego os voy a decir también en qué contexto y qué tipo de activos pueden ser interesantes para meter un pequeño porcentaje de la cartera o algo que consideremos óptimo, viendo el potencial que puede haber a largo plazo. Y el ejemplo más llamativo de los últimos tiempos, de los movimientos de cartera y irse completamente de la bolsa, lo vemos en Warren Buffett, que ya tiene, y lo hemos dicho por aquí en múltiples ocasiones, ya tiene más letras del Tesoro que la Reserva Federal. Ya tiene más de 234.600 millones de dólares en cartera. Warren Buffett no solo invierte en bolsa, Warren Buffett está en liquidez y en letras, y está en deuda. Y está en deuda porque hace una lectura del contexto en la que piensa que es importante también remunerar el patrimonio por otras vías. Y de hecho, cuando la bolsa más cayó en las últimas semanas, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, fue el valor o de los valores que mejor lo hizo en el mercado. Por eso seguir a este tipo de inversores es muy interesante para posicionarse. Y como veis aquí en pantalla, en este gráfico a continuación, ahí veis la gran apuesta de Warren Buffett, más allá de la bolsa. Y por qué es interesante hacer estrategias al margen de la renta variable y de los mercados tradicionales. Y Warren Buffett lo tiene claro en este sentido, al igual que otros. Uno de los más llamativos dentro de este espacio de las inversiones alternativas tan maravilloso y que efectivamente resulta muy interesante ver cómo esta serie de gurús posicionan su cartera no solo en este tipo de activos, ¿no? Como son, digamos, renta variable, bonos clásicos y tradicionales, sino que también se posicionan en corto a través de activos, movimientos estratégicos y alternativos, pues es Howard Marks, que muchos de vosotros igual no lo conocéis, a Howard Marks. Y vais a decir, ¿y por qué Howard Marks es interesante meterlo dentro de esta ecuación? Es uno de los grandes inversores en disaster debt del mundo, en deuda súper estresada, es decir, compañías que están al borde de la quiebra, y cimenta sus alternativas de inversión en este tipo de activos, ¿no? En este tipo de productos que pueden ofrecer un potencial por encima del retorno medio del mercado. Esto es muy arriesgado, cabe decir, por supuesto, pero esencialmente busca préstamos de empresas en dificultades financieras para obtener rendimientos de hasta un 300 o un 400%. No es poco. Y si como inversores particulares decidimos alocar parte de nuestro patrimonio muy pequeño en este margen que nos puede permitir ponerle salsa y picante a la cartera, pues resulta interesante. Lo que pasa es que Marx lo hace de manera estructural. Invierte con mucho fervor en este tipo de productos, dándole rentabilidades gigantescas en muchos casos, en otros pérdidas, pero si sabemos cómo jugarlo, puede ser interesante. Y como veis, todos los grandes inversores coinciden en un punto. Pese al clima
adverso de la actualidad, pese a la bonanza económica que pueda haber, pese al desastre a futuro que pueda haber, todos coinciden en lo mismo. Una parte de la cartera, o hay momentos concretos en los que se puede apostar por inversiones alternativas o por otra clase de activos. Ahora bien, la mayoría de los inversores particulares no tiene acceso a este tipo de productos o no sabe cómo acceder. Por ejemplo, para invertir en préstamos o para invertir en bonos. Mucha gente dice, es que no sé cómo acceder al mercado de préstamos, al mercado de bonos o hacer alguna apuesta táctica como por ejemplo la que hace Howard Marks para meterle salsa a la cartera y para apostar por activos alternativos, porque la mayoría de los inversores que se centran en estas oportunidades de inversión que generan mucha rentabilidad a sus carteras son institucionales y son los grandes, como hemos visto anteriormente. Pero ahora, y os voy a decir que estáis de suerte, porque sí que hay una plataforma con la que podéis invertir en activos alternativos, en esta clase de productos, vehículos, para meterle esa salsita a vuestra cartera. Y es en concreto, como veis aquí en pantalla, Mintos. Con Mintos, que es una plataforma listada en la CNMV, también está regulada por el regulador europeo, con toda la legislación MiFID seguida por parte de la compañía y con mucha experiencia a sus espaldas en este tipo de productos, pues lo que podéis hacer es invertir en préstamos directamente, como veis aquí en pantalla, lo podéis ver, invertir directamente en préstamos, y también podéis invertir en bonos y en otro tipo de productos. Para que veáis la inversión en préstamos, como desde el 2015 hasta el 2023, cómo ha crecido la rentabilidad de invertir en préstamos, que es por cierto lo que hace Howard Marks, que hemos visto anteriormente. Pues esta es la gran alternativa que tenéis ahora para invertir en estos activos alternativos como hacen los grandes inversores. Así que te dejo el enlace a la plataforma en la biografía de mi perfil, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, para que puedas ahí pinchar abajo, descargarte la plataforma. Y además tengo que anunciaros una cosa mucho más interesante para todos vosotros: si invertís a partir de 1.500 euros tenéis 15 euros de regalo con la plataforma. Así que ya estáis descargando la plataforma, ya os estáis registrando. Insisto, esto no es una recomendación de inversión, sino algo que yo veo muy interesante desde mi punto de vista personal y como algo educativo y divulgativo, pero ahí lo tenéis para que os descarguéis la plataforma, que veáis cómo funciona y que encima tenéis este bono si accedéis a través de mi enlace. Así que accedéis a través de mi enlace y podéis hacer este tipo de aportaciones y de estrategias de inversión como hacen los grandes inversores, que merece bastante la pena por lo menos echarle un ojo y irse más allá de lo que es tradicional. Que por cierto podéis también invertir en cosas tradicionales a través de la plataforma, para que lo tengáis en cuenta. Pero ahí abajo lo tenéis todo y creo que merece mucha la pena. Y de hecho, y centrándome en el espacio, que para mí es muy interesante también, como tácticamente aportar un mínimo de nuestra cartera, es este sector de los préstamos. Y vas a decir, pero es que no entiendo el sector de los préstamos y por qué es interesante este sector de los préstamos. Lo vamos a ver en pantalla con dos informes directamente de firmas de Wall Street, como esta que vimos de Lord Abbett y que habla del sector de préstamos y cómo tiene un potencial espectacular de crecimiento sobre la base actual, y durante todo el informe se ahonda en esta posibilidad tan fuerte y en esta alternativa que ven los grandes inversores en muchos casos, de decir, oye, me voy a posicionar en este tipo de préstamos. De una forma táctica, quizá no estructural, pero sí ir haciendo aportaciones a este sector porque pueden dar rentabilidades y pueden ponerle ese picantito que tanto decíamos antes. Y fijaos cómo los préstamos, desde el año 2003, sufrieron una explosión hasta el año 2008 y cómo desde entonces la mayoría no ha mostrado cierta recuperación hasta mayo del 2021. Y esta firma de análisis dice, ojo, porque puede haber un repunte importante en esta clase de activos que nadie está teniendo en cuenta y que quizá nos puede llevar a estas cotas mucho más altas. Por tanto, como alternativa, resulta bastante interesante. Y dentro de este informe, pues se comenta toda esta posibilidad que pocos cuentan, la verdad. Pocos cuentan este tipo de sectores, las posibilidades al alza que evidencian de cara al futuro. Y otra de las firmas que también veía el informe de la gestora en concreto, estamos hablando de Newfleet Asset Management, y cómo lo que refleja y lo que se observa a lo largo de todo el informe es que desde el tercer trimestre del 2022 se ha observado un crecimiento de préstamos institucionales realmente espectacular. Y lo que comenta a lo largo del informe es, cuidado porque esto todavía va a más. Con lo cual, Howard Marks se está frotando los dedos ahora mismo, diciendo, cuidado que ahí hay préstamos de baja calidad en los que puedo pescar. De las empresas que no vayan a quebrar si vamos a un contexto recesivo
o de desaceleración. Aquí puede haber mucha miga, ¿eh? Aquí puede haber mucho pan. Eso están diciendo algunos de tus inversores, ¿eh? Que se están relamiendo ante toda esta situación. Y claro, todo este informe, que es muy dedicado y que si queréis os lo facilito a través de mi comunidad de Discord, que tenéis el enlace también en YouTube, aquí fijado en el comentario y en la descripción del vídeo, pues expresa todo este potencial que puede tener todo el sector de los préstamos y todo lo que es el mundo de los activos alternativos, que es muy desconocido, pero que tiene una previsión favorable, sobre todo en un contexto en el que vamos a ir a reducción de tipos de interés y donde puede haber mucho riesgo a la hora de invertir, y esto hay que decirlo, pero si sabemos otear el horizonte bien y disgregar el grano de la paja, las rentabilidades pueden ser muy potenciales. Y a través de la plataforma de Mintos, como os decía antes, pues podéis ver desde préstamos que pueden ser más seguros, con menos rentabilidad, y préstamos que son más arriesgados y con más rentabilidad. Cada uno decide su alocación y lo que debe hacer. Lo que sí que veo, y esto es una opinión personal, es que es un sector en el que puede haber muchas posibilidades. Con mucho cuidado, con mucha precaución, no vas a meter un 100% de tu cartera en esta clase de activos, pero sí que puedes alocar una gran proporción que puede ser bastante interesante. Así que para hacerlo, ya que la mayoría de los inversores terrenales no tenemos acceso a estos productos porque no existen plataformas y ahora sí existe esta posibilidad de Mintos, pues descargaos la aplicación y veis estas posibilidades. Y como observabais antes con Warren Buffett, este posicionamiento que está más allá de la bolsa, con George Soros o con Michael Burry, que están todos en ese mismo esquema, en algunas ocasiones apostando más por activos alternativos, pues nosotros también lo podemos hacer. Y como observabais en estos informes, hay posibilidades. Así que espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en comentarios qué os ha parecido, dadle like si os gusta este tipo de contenido de grandes inversores, que siempre me gusta saber vuestra opinión de qué y cómo valoráis este tipo de vídeos diseñados para ver qué hacen las estrategias de los grandes inversores. Y por cierto, suscribíos al canal si no lo conocíais, o si lo conocíais y no estabais suscritos, pues suscribíos y le dais a la campanita y así activáis todos mis vídeos cuando estén completamente emitidos. Así que nos vemos en el próximo vídeo y dejármelo ahí en comentarios.